Muy buenos días, bienvenidos al Foro Virtual Automotriz sobre Industria 4.0, en el cual abordaremos temas como cuáles son los retos y oportunidades de mi empresa en la Industria 4.0, que está siendo presentada en el marco de Academia Journals 2021 en el Tecnológico de Celaya de manera virtual, por esta ocasión en época de pandemia. Este evento que organiza la carrera de Ingeniería Industrial desde hace 10 años tiene relevancia para académicos, investigadores, alumnos y público en general. Quiero agradecer a Juan Carlos Álvarez Rivera, él es Quality Manager en Hitachi Astesmo, en la ciudad de Querétaro. También agradecer a Eduardo Centeno, gerente general, Clúster a Paseo el Grande, de Arneses Eléctricos Automotrices SADCB. A Rodrigo Mora Gómez, gerente senior de EHS México y Brasil en Autolib Querétaro, México. Y a Adrián Sánchez, director de planta GKN Automotive en Villagrán. Y también agradecer a Hugo Soria, gerente de calidad en CIE Mapremex en Celaya, Guanajuato, por haber aceptado participar en este foro y a su vez agradecer a las autoridades del Tecnológico Nacional de México, al doctor José López Muñoz, director del Tecnológico de Celaya, y al doctor Rafael Moras, quienes organizan estos eventos de manera internacional y nos permiten seguir colaborando. Bienvenidos sean todos ustedes. Comencemos con una pregunta que detone los temas de este foro. Bienvenidos, ingenieros, al foro automotriz. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. El concepto de Industria 4.0 se deslinda o se desagrega de la cuarta revolución industrial, la cual nace en el Foro Económico Mundial por un artículo y un libro de Klaus Schwab, en el cual va mencionando los procesos que llevaron a cabo las diferentes revoluciones industriales en el mundo. Primero, la mecanización, la máquina de vapor, los telares, posteriormente la electricidad, la producción en masa, ¿sí? La tercera revolución industrial, la parte de la informática, en el cual se empiezan los procesos de automatización, de tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Y estamos entrando a la cuarta revolución industrial, que viene a ser la digitalización, como es el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, la comunicación y estar siempre conectados, así como los sistemas científicos y la robótica, aunque ya hay otros autores que están mencionando una quinta y una sexta revolución industrial. Pero el hecho de participar en este foro es conocer qué es lo que está pasando en sus empresas y saber cuál es el rumbo que tendría la revolución industrial. Entonces, haciendo una pregunta, ingenieros, ¿cuáles son los beneficios en sus empresas de implementar aplicaciones de Industria 4.0 y cuáles son los principales problemas al adoptarla? Adrián Sánchez, ¿nos podrías aportar conocimientos sobre esta parte? Claro, buenas tardes a todos, buenos días para todos. Primero que nada, agradecer la invitación, Gerardo, equipo, Eduardo, Hugo, Rodrigo, Juan Carlos, muchas gracias, bienvenidos por acá. Pues lo que yo quisiera decirles es que los beneficios creo que son algo un tanto mezclados, ¿no? Porque en realidad la industria 4.0 es un cúmulo de diferentes conceptos al mismo tiempo. Creo que más bien me gustaría empezar por los problemas y finalmente llegar a los beneficios. Me parece que uno de los problemas principales que hay en la industria 4.0 es que no hay una especialización como tal de alguien o de una carrera que pueda aplicar un concepto de industria 4.0. Mi caso, lo que traté de hacer en la empresa fue, al darme cuenta de que no había un perfil de una persona capaz de poder comprender lo que eran las partes de las tecnologías de información con la parte de la programación de maquinaria y equipo, pues lo que hice fue contratar a un par de jóvenes, muy brillantes ambos, para tratar de empezar a desarrollar procesos de industria 4.0. Al día de hoy creo que ha sido una estrategia bastante exitosa. Hemos podido implementar cosas que les comentaré en un momento, pero me parece que uno de los primeros conceptos complicados de entender es que Industria 4.0 no es solamente TI, no es tecnologías de información,
ni tampoco es parte de la programación de las máquinas. Es una combinación, desde mi punto de vista, de 3 dimensiones: la parte del conocimiento de los procesos, la parte del conocimiento de lo que son los campos de informática y la parte de lo que tiene que ver con la programación de maquinaria. Entonces, cuando tú eres capaz de comprender esas 3 cosas, brincas a otros problemas, ¿no? La parte de elegir y qué quiero. Y la parte más complicada del qué quiero es entender el para qué lo quiero. Creo que muchas veces cuando iniciamos la carrera de poder empezar a implementar cosas de Industria 4.0, nos caímos en cuenta de que podíamos obtener demasiada información, pero el problema era que no contábamos con software en ese tiempo de analítica de toda esta información para podernos llevar a un fin. Entonces entendimos que había que empezar a segregar. Teníamos que decidir si cablear toda una línea, si cablear solamente las máquinas cuello de botella, o al final de cuentas, qué era lo que pretendíamos obtener. Entonces, lo que decidimos fue tratar de monitorear una sola línea. Decidimos irnos por una línea piloto, y luego llegas a otro tipo de problemas, ¿no? ¿Lo vas a conectar alámbrico o lo vas a conectar de manera inalámbrica? Conectar de manera alámbrica, pues en las empresas lleva a ser complicado, porque de repente pues no hay espacios para que entre el montacargas o lo que sea que se necesite para poder hacer las instalaciones. Entonces finalmente fuimos por una instalación híbrida. Y bueno, dices, bueno, ahora ya está todo conectado, ¿y cómo vamos a hacer la comunicación entre máquinas y este sistema, ¿no? Entonces, bueno, entras a otro tipo de problemas en los cuales finalmente empezamos a utilizar un protocolo de comunicación que se usa mucho en Japón. Y mediante ese sistema fue como finalmente pudimos empezar a monitorear y observar qué era lo que pasaba dentro de los procesos, ¿no? Pero creo que la parte de todos estos problemas que no se detiene ahí. O sea, conforme vas entrando más en la industria 4.0, te vas dando cuenta de que cada vez es más complejo entrar a un nivel de detalle más profundo, porque creo yo que nos hace falta un poco de conocimiento y dominio de varios conceptos al mismo tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, creo yo que complementar esta parte del conocimiento de TI con el conocimiento de procesos y la parte de la programación de maquinaria o el entendimiento de los procesos de manufactura debe de ser complementado con alguien que tenga habilidades de analítica de datos, porque creo yo que empiezas a generar demasiada información, pero no sabes qué te quiere decir toda esa información. Entonces puedes empezar a implementar soluciones muy costosas que al final no te están dando algo. Nuevamente vuelvo a una pregunta que hacíamos al inicio, ¿no? ¿Qué quieres y para qué lo quieres? Entonces, bueno, en esta experiencia creo que la aplicación más exitosa la hemos podido realizar en una planta, en particular de las que tenemos acá en México, en las cuales hemos podido implementar un sistema que es parte de todo el campo que tiene que ver con Industria 4.0, pero que se llama trazabilidad. Esta solución lo que hace es, a través de códigos ya impresos en los materiales que estamos utilizando, pues tú puedes empezar a monitorear cuál es el registro de estas piezas desde que llegan a nuestra área de almacén, cómo pasan a la primer máquina y cómo cada proceso le va agregando valor. La parte interesante de esto no es solamente el tener el control del flujo de los materiales operación por operación, sino que tú puedas empezar a implementar un algoritmo que sea capaz de saber si esa pieza se fabricó bien o se fabricó mal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tú debes de conocer los parámetros de proceso que te van a garantizar que la pieza va a salir bien. Entonces, por eso hablabas un ratito del conocimiento de los procesos de manufactura. Lógicamente, pues los procesos de manufactura tienen variables, entonces debes de saber dónde están sus límites superior e inferior para determinar esta pieza se fabricó bien. Pero luego que ya esa información, pues mandarla a algún lugar, que es por eso que se le llama trazabilidad. Lo mandas ese dato a una nube, en la cual cuando esta pieza llega a la siguiente operación lo que hace es preguntar, oye, ¿y la pieza la conozco? O sea, es el número de parte que tengo que correr, es el modelo que estoy corriendo, etcétera, pero además de que la conozco, se fabricó bien en la estación anterior. Entonces, bueno, si ese proceso o esas condiciones se cumplen, la pieza puede entrar a la siguiente estación. Entonces, bueno, en este pequeño experimento pudimos hacer ese nivel de comunicación proceso por proceso, máquina por máquina, en la cual nuestra intención era alcanzar el cero defectos. El cero defectos no dentro del propio proceso de manufactura, porque si bien cada pieza que llega a la siguiente estación es verificada a través de la nube,
el defecto se puede ocasionar en esta estación, ¿no? Entonces, 0 defectos significaba no mandar piezas malas a nuestro cliente final, que es al final lo que hemos optado por filosofía en la empresa, ¿no? Entonces, a través de este sistema, a través de este monitoreo, hemos podido alcanzar, este sistema tiene trabajando aproximadamente 18 meses, y de los 18 meses que tenemos fabricación, para que se den una idea, fabricamos alrededor de este componente, fabricamos alrededor de 500,000 piezas año. Lo que podemos decir hoy con datos es que tenemos aproximadamente 12 meses con 0 problemas de calidad que se nos hayan escapado al cliente. Ahora, todo este tema ha generado otro tipo de preguntas, ¿no? Nuevamente, ahora, ¿qué pasaría si podemos meter en diferentes controles cada una de las estaciones? ¿Cómo hacer que todas estas estaciones a su vez se puedan comunicar a través de un ANDOM? ¿Cómo hacer que toda esta información que hoy estamos compilando nos sirva para determinar condiciones que puedan favorecer o al proceso o al producto? Porque al final de cuentas hoy tú puedes saber que la pieza cómo se fabricó, con qué variables, de qué manera, cuánta energía usó, qué consumibles utilizó, pero al final de cuentas toda esa información, pues es información, y creo que hoy tenemos la ventaja de que está ahí, y entonces tenemos que encontrar una forma correcta de cómo extraer esa información para empezar a crear pues nuevos objetivos y alcanzar nuevas metas. Creo que de manera general es lo que podría decir, equipo. Muchas gracias, Adrián. Sí es interesante la parte de la aplicación y cómo se puede ir desarrollando. Juan Carlos, ¿puedes comentarnos algo, por favor? Claro que sí, me pareció muy interesante el ejemplo que utilizó Adrián acerca de cómo hicieron la aplicación de tecnologías de información 4.0 para poder lograr una adecuada identificación y trazabilidad de esas piezas. Para los muchachos que nos están escuchando en este momento, quisiera explicar un poquito más acerca de este tema de identificación y trazabilidad, en el cual, sobre todo cuando se tienen problemas de calidad, ya sea con el cliente o problemas internos, utilizando esta metodología puedes buscar identificar los datos de la pieza, cuándo fue producida, bajo qué parámetros, qué condiciones, qué turnos, qué personas, y así poder establecer ventanas de afectación que sean menores. Si tú no tienes esa ventana de afectación que está identificada correctamente, entonces tú tienes que responderle al cliente con una gran cantidad de productos y eso genera costos adicionales, tanto de calidad, de sorteo, retrabajos, reparaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando puedes utilizar esta tecnología, puedes definir que el problema se presentó bajo ciertas condiciones, solamente en un turno, solamente en 2 horas, una pieza única. Nosotros hemos hecho también un trabajo interesante en la aplicación de este sistema con un software que le llamamos Remote Monitoring, en el cual podemos imprimir en una pieza metálica una matriz 2D por medio de un código láser que tiene la fecha, el lote, la persona que está operando la máquina, el modelo, el cliente, y se va leyendo a través de las diferentes estaciones posteriores para poder llevar un historial de cuáles son las estaciones de producción, estaciones de verificación que ha pasado, cuáles son los resultados, y poder utilizar posteriormente estos datos en control estadístico de procesos o en análisis inversos para poder determinar causas raíces. Una de las recomendaciones que yo le haría a todos los muchachos que están en la escuela en este momento es que antes de sumergirse en la gran cantidad de tecnologías, la oferta de sistemas, de procesos de monitoreo y demás tecnologías, primero se familiaricen correctamente en los conceptos básicos de manufactura para que puedan elegir la herramienta correcta en el momento indicado y con el menor de los costos. Ok, gracias, Juan Carlos. Muy interesante cómo lo pueden aplicar en cuestión de trazabilidad y de conceptos de calidad. Rodrigo, ¿serías tan amable de continuar con la pregunta, por favor? Sí, gracias, Gerardo. Y aunado a lo que dicen Adrián y Juan Carlos, quisiera también comentarles que hay
más allá de las áreas manufactura, otro de los beneficios de implementar tecnologías 4.0 en toda la organización, no solamente en la parte de manufactura, es permitirnos tener información en tiempo real que nos permita tener indicadores en la compañía. Nosotros le llamamos indicadores líderes, que nos permiten prevenir problemas en lugar de indicadores de atraso. El indicador de atraso es el indicador que nos da el resultado de una operación. Por ejemplo, yo trabajo en la parte de seguridad, higiene, medio ambiente, y les voy a poner un par de ejemplos de algunos sistemas que tenemos en práctica. Por ejemplo, en algunos ductos de extracción de gases dentro de la compañía, tenemos un sistema que nos permite saber qué es lo que está saliendo por esos ductos. Este es un indicador de atraso, porque ya es el resultado de lo que sucedió en la operación. Sin embargo, el proceso que genera esos vapores también está siendo monitoreado y podemos de alguna manera determinar con oportunidad y atacar el problema antes de que se genere el problema. Para nosotros el problema es que una emisión esté fuera de los parámetros permitidos, entonces si atacamos las variables dentro del proceso, teniendo información a tiempo, creo que podemos atacarlo de mejor manera. Igualmente en la parte de seguridad, nos preguntan a veces algunas visitas de muchachos que van allá a la planta, visitas de prácticas, que si en la parte de seguridad también integramos el 4.0, la respuesta es por supuesto. Podemos empezar a monitorear igualmente los aspectos, el resultado, nuestro sistema, pero también qué estamos haciendo desde antes para evitar problemas, ¿no? Por ejemplo, un accidente, pues es el resultado, y el tener un indicador que nos diga, tuve un accidente, la verdad es que ya no nos ayuda más integrar qué hicimos antes para prevenir ese accidente. Detectamos 200 condiciones de riesgo, detectamos 200 actos inseguros. Gracias, Rodrigo. Gracias. Eduardo, ¿algo que quieras agregar a la pregunta detonadora? ¿Cuáles son los beneficios en tu empresa de implementar aplicaciones sobre Industria 4.0 y los problemas al adoptarla? Bueno, nosotros estamos buscando que dentro de los beneficios tengamos una mejoría en nuestros procesos en la parte de la productividad y obviamente en el control y como lo mencionaba Juan Carlos, en la trazabilidad para evitar problemas con el cliente final. Eso es algo de lo que buscamos. Ahorita estamos en el qué y en el cómo y todavía falta por definir el cuándo porque hemos visto y algunas de las dificultades que hemos encontrado es que necesitamos hacer un traje a la medida. Entonces, escuchando a Adrián, nosotros también estamos buscando con un equipo de jóvenes nuevos que les guste esto, se apasionen por este tema, buscar cómo ese equipo, liderados por una persona con experiencia que conoce los procesos, puede implementar esto en nuestra parte donde está la mayor capitalización de nuestros equipos. ¿Por qué? Porque también es a veces decir, voy a hacer todo automatizado, voy a meter todo este dinero, pero al final de cuentas tenemos que cumplir un compromiso con el dueño del negocio, con los accionistas, y tenemos que ser muy cuidadosos de que en la medida que vayas mejorando tus procesos, tanto en mano de obra como en la parte de tus variables, también se cumpla la utilidad, porque de alguna forma, a la hora que hagas todas esas inversiones, tu depreciación se va a subir. Entonces, esto también es importante cuidarlo, seguir teniendo ese balance y seguir siendo atractivos al dueño del negocio. Gracias, Eduardo. Sí, como tienen razón todos en sus intervenciones, la industria 4.0, digamos que apenas está en nacimiento, al menos en México. Muchas plantas que no tenían esa configuración van transformándose y hay que hacer, obviamente, planeaciones, inversiones, pláticas con los inversionistas y principalmente con los clientes, dependiendo del área que se vaya a requerir transformar. Lamentablemente en México, pues somos un país como que de adopción de tecnologías
y a futuro se irán mejorando o implementando estas formas de trabajo con la industria 4.0. Hugo, ¿nos podrías comentar algo sobre la pregunta que inició el foro? Claro que sí. Gracias. Bien. Yo creo que todos los que estamos participando en este foro hoy tenemos recuerdos del inicio de los sistemas de cualquier tipo dentro de las empresas, ¿no? Posiblemente vimos nacer QS 9000 en las empresas y hoy tenemos sistemas de gestión que son pues mucho más acordes al tiempo. Yo creo que el aprovechamiento de tecnología lleva una responsabilidad con todos los participantes en la empresa. Esto es, de repente tanta tecnología hace que la gente pierda la sensibilidad y pensamos que los equipos o los procesos automatizados nos van a llevar a la toma de decisiones. Creo que debe de quedarnos claro para todos que la toma de decisiones no la hace la industria 4.0 ni todos los equipos que podamos tener. Las decisiones importantes sobre el proceso aún vienen de los ingenieros y es importantísimo, como ya lo mencionaron, el conocimiento del proceso, asegurarnos que este sea el adecuado para poder instalar cualquier tipo de sistema. Un sistema tan eficaz como Industria 4.0 nos va a permitir monitorear en tiempo real, tener la trazabilidad y todos los elementos necesarios para una respuesta rápida. Sin embargo, la conjunción y el análisis de esta información es responsabilidad de cada área de la planta, ponerla en análisis y poder tomar las decisiones adecuadas. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que valorar, que también regresemos un poquito allá al análisis con datos mucho más rápidos, mucho más eficientes y con información que nos va a permitir que nuestras decisiones sean más adecuadas. No te escuchamos, Gerardo. Ok, sí, tenía mi micro apagado. Les comentaba que la industria 4.0 pues obviamente no es la solución a todos los problemas, pero es algo a lo cual nos vamos a enfrentar en el corto tiempo, principalmente por los requerimientos en ocasiones de los clientes o por accesar a la información mucho más rápido, directo del sensor, por ejemplo. Entonces, creo que se podría abonar mucho en la cuestión de cómo implementarlo y cuáles son los problemas. Adrián, ¿me podrías comentar algo, por favor? Fíjate que acabas de comentar algo bien interesante. No sé si sea la solución a todos los problemas, pero sí está generando muchos males, ¿no? Creo que la parte interesante aquí es que el humano por su propia naturaleza busca una varita mágica, ¿no? Y creo que Industria 4.0 no lo es, definitivamente no lo es. Pero creo que la principal restricción, lo acaba de comentar Hugo, y me hizo pensar mucho en esto. El problema de la industria 4.0 radica en que queremos delegarle al sistema o a la computadora la toma de decisiones. Y a lo mejor aquí yo les voy a preguntar a ustedes, si, por ejemplo, cuando ustedes van de su casa al supermercado o de su casa al trabajo, o cuando realizan algún viaje dentro de la ciudad, utilizan alguno de estos sistemas de navegación, el Waze o el Google Maps o el que sea que usen, ¿no? Si la respuesta es no, ese es parte del problema que tenemos con Industria 4.0, porque la gente, a pesar de tener mecanismos o herramientas para poder hacer que nuestra toma de decisiones sea más eficiente, no lo utilizamos. Ahora, no significa que Waze o Google Maps o lo que sea que usemos no se equivoquen, ¿no? O sea, generalmente tú puedes ir, no sé, de aquí, de un punto A a un punto B y resulta que hay un bloqueo inesperado, pues tienes que tomar una decisión. Pero la parte interesante es que estos sistemas van haciendo algo que se llama una decisión asistida. Es decir, ellos te van guiando hacia una decisión que tú tomaste porque hubo cualquier condición ajena al plan inicial de ruta y te va guiando hacia aquello que podría ser. Yo no sé si el día de mañana las decisiones las vamos a dejar a las computadoras, como a lo mejor en Evangelio, ¿no? Que hay 3 computadoras que están haciendo la toma de decisiones de todo lo que ocurre y de cómo la humanidad tiene que estar enfrentando las condiciones que ahí les pasan. Pero sí creo que en algún momento de la vida tenemos que aprender a confiar en los sistemas y ayudar a que los sistemas sean más inteligentes para que a su vez ellos
me den como beneficio algo. Yo creo que aquí la parte interesante de Industria 4.0, además de la productividad o los beneficios económicos que comentaban hace ratito, creo que la parte interesante es que te está liberando carga a ti como a lo mejor ingeniero experto de procesos, te está liberando una carga que es a lo mejor la parte de la analítica de datos, porque ya te da toda la información consolidada para que tú tengas tiempo de pensar, para que tú tengas la capacidad de poder evaluar desde diferentes puntos de vista eso que el sistema te está entregando y con eso poder tomar una decisión. Puedes volver a correr simulaciones, puedes volver a correr varias análisis de diferentes variables que a lo mejor hace 10 o 15 años era muy complicado de hacer porque no teníamos todo el conocimiento para poderlo hacer. Pero creo que ahorita el uso de esas tecnologías complementarias pueden ayudar a que tus decisiones al menos sean un poco menos riesgosas y le den una mayor continuidad a la operación. Claro, sí, 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 es correcto. En la cuestión de procesos amplios, pero fíjense, quiero como comentarles algo que me sucedió en años pasados. Yo me resistía, por ejemplo, a Facebook o me resistía muchas veces al WhatsApp, pero por necesidades de mis clientes y de mis contactos, me tuve que apropiar de esa tecnología. Actualmente tenemos tecnologías que a lo mejor no están inmersas en el proceso para el recibo de datos o la toma de decisiones, pero sí hay clientes que nos están pidiendo, por ejemplo, manufactura aditiva, impresión 3D, mejor respuesta en servicio o mejor respuesta en disminución de accidentes o mejor respuesta en condiciones normales del funcionamiento de algún área o algún proceso, por ejemplo, la simulación, y las vamos a tener que ir adoptando. Al final de cuentas, en el paso del tiempo, ya cuando despertemos, pues vamos a estar inmersos posiblemente en algo de la industria 4.0. Juan Carlos, algo que nos quisieras comentar, por favor. Claro que sí, ahondando un poquito en los comentarios que has hecho tú y los demás compañeros, creo que para poder entender cuál es la situación y el futuro, la situación actual y el futuro que tenemos en cuanto a la aplicación de sistemas de tecnología informativa, un libro imprescindible para poder entender cuál es el futuro es el Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, en el cual aparte de abordar la utilización de nuevas tecnologías, no solamente en el área de manufactura, sino también en el sector de servicios y en el sector educativo, nos muestra el temor que puede existir en las organizaciones a que la empresa se vuelva totalmente dependiente de este tipo de tecnologías y en su momento llegar a sustituir a la clase humana en la toma de decisiones y en la ejecución de actividades. Aquí hay dos vertientes interesantes. La primera es la que trata de hacer la automatización completa de los procesos y la segunda es una versión un poco más europea en la que se busca facilitar o potencializar las características del ser humano para poder hacer el trabajo de forma más efectiva y más eficiente. Sin embargo, el otro reto importante que existe, sobre todo en México, es aquellos candados que se tienen desde la perspectiva de diseño del proceso y diseño del producto, que en muchas ocasiones viene del extranjero y en el cual la industria manufacturera, sobre todo la de autopartes en México, depende mucho de las transferencias de líneas que ya han sido utilizadas en otros países y que se hacen estas transferencias completas a México, tratando un poco de optimizar. Y sin embargo, a veces, por ejemplo, en el caso de la empresa japonesa, hay una resistencia un tanto cultural a tratar de modificar esos procesos implementando tecnologías nuevas. Sin embargo, para nosotros como mexicanos representa una oportunidad muy interesante el poder mostrar que aquí también existe el conocimiento, que existe la experiencia y las ganas de innovar para poder proponer estos ejemplos y ser el benchmark en las diferentes organizaciones. Claro, claro, claro.
Y así como comentan todos, fíjense que es algo interesante lo que alguna tendencia mundial nos puede llevar a abarcar algunos otros sectores. Hablando en específico de algo que ya tenemos a la vuelta de la esquina, y creo que hay una política de los fabricantes y manufactureros de vehículos, que es la tendencia hacia el vehículo automotriz, hacia el vehículo eléctrico. El auto eléctrico va a implementar muchos de los controles necesarios en la industria 4.0, únicamente en el vehículo. En el vehículo vamos a tener sensores de movimiento, reconocimiento de caracteres, mapas integrados, sensores de tráfico, de reconocimiento facial, inclusive para no hacer una colisión o un atropellamiento ahí con alguna persona. Llevará algunos controles en la manufactura y en la producción de autopartes. Eduardo. Sí, definitivamente, o sea, todo va a cambiar, o sea, el auto eléctrico va a revolucionar muchas cosas y el autónomo también, y más porque hace cuando empezaron a producirse carros, vamos a decir, o pasamos de la industria del vapor al carbón y del carbón a la gasolina o al petróleo, fue muy paulatino, o sea, fue lento de alguna forma, y a hoy va a ser un cambio abrupto, muy fuerte, en donde se van a disparar muchas de las macrotendencias económicas, se van a disparar, por ejemplo, todos los metales se van a disparar. Hoy, por ejemplo, el cobre duró 10 años valiendo 2.25 a promedio dólares la libra, hoy vale 4.47, el aluminio va a ir hacia arriba, el aluminio es el elemento que más abunda en la tierra y no tiene el mismo nivel de conducción en la industria automotriz, pero se usa para muchas aplicaciones, cada vez más para bajarle el peso a los vehículos, y entonces todos esos metales se van a disparar y va a haber una sacudida en parte de economía cuando estemos hablando del 2028, 2030, nos va a sacudir de una forma que las empresas se tienen que rediseñar y de redefinirse en cómo van a operar. Y también otra parte que el mundo en 100 años se acostumbró a usar fueron los combustibles fósiles y con todo el grado de contaminación que hoy tenemos, pero también las nuevas empresas tienen que empezar a ver todas esas empresas que van a hacer carros eléctricos, después va a ser el responsable de reciclar todos esos elementos con que están construidos las baterías, porque por ejemplo, el litio, el cadmio, el níquel, el mobileno, todos esos de metales raros son de muy difícil extracción y también de muy difícil control y son altamente contaminantes. Va a ser un reto para los gobiernos y para las empresas, ¿cómo los van a controlar? Hoy todo el mundo dice y todos los gobiernos dicen y salen todas las grandes armadoras dicen para 2030, 2028, 2035, yo ya no voy carros de gasolina, voy a hacer carros eléctricos. Perfecto. Nada más después dime quién va a controlar toda esa contaminación que se va a generar y cómo, porque hoy ningún gobierno ha dicho, sí, y voy a hacer todo esto diferente para no volver a impactar el medio ambiente, porque de nada va a servir que estemos usando carros eléctricos si todos estos metales, ¿dónde los van a depositar? ¿Cómo se van a confinar? Esa es una de las preguntas y de los retos que tienen pues las industrias y las nuevas generaciones de ingenieros. Sí, claro. Y me atreví a hacerte la pregunta, Eduardo, por la situación de arneses eléctricos. Ahorita el vehículo tiene una integración de cierta cantidad de kilos o de metros o de kilómetros en la conducción de la energía eléctrica para los diferentes sistemas propios del vehículo. Pero al ser eléctrico, pues debería de haber a lo mejor más sensores, mucho más cantidad de Sí, cables. la conectividad y el confort del vehículo obviamente está exponenciado, o sea, todas las empresas, hoy los carros, pues ustedes verlo, ¿no? O sea, todo eso cuesta y están tecnificados, o sea, estamos muy cerca de que ya es un carro autónomo, yo creo que en esta década ya aquí en este país por lo menos. Claro, claro. Hugo, en la cuestión de lo propio que realizan en tu planta y los componentes. Para Fíjate el que auto eléctrico para el auto eléctrico habrá algún cambio tecnológico en cuestión de industria 4.0. déjame platicarte que hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar para Harman. Harman hace en el 2000
2017 fue adquirida por Samsung, lo cual parecía un poco ilógico que una empresa de tecnología adquiriera una empresa dedicada desde hace muchos años al audio. Sin embargo, como bien lo menciona Eduardo, es importante entender que ahora las empresas de tecnología quieren abrirse paso a través del automóvil, porque todos los elementos de control del automóvil hoy son tecnología. Ya la industria automotriz no puede darse el lujo de decir que es la única contribuidora a la fabricación de un automóvil. Las industrias de tecnología, automóviles que se abren con una aplicación, que te pueden decir en dónde está tu automóvil a través de un teléfono celular, incluso que le puedas decir al automóvil qué es lo que tiene que hacer antes de que tú llegues a él. Son tecnologías de las cuales ya disfrutamos hoy. ¿Qué te puedo decir de países que ya vamos con tecnologías en donde los automóviles ya son inteligentes y pueden ir sobre carreteras inteligentes? Eso hace que la evolución del automóvil en estos momentos tenga que ver hacia las otras tendencias que tenemos en estas generaciones, como son la ecología, principalmente, que es una de las más afectadas en este mundo, y que tendrá que voltear a ver en dónde. ¿Cómo nosotros vamos a evolucionar? Bueno, los que decimos el coche tiene que llevar por fuerza una dirección, excelente, ¿verdad? La dirección no cambia, cambiarán algunos componentes y diseños y más, y ahora podremos decir que incluso el carro te puede dar una radiografía de todos los componentes que trae y podrás saber cuándo nació cada pieza de tu automóvil. Y eso creo que ha sido, que es un avance en cuanto a la fácil manufacturabilidad de un producto. Pero lo que nos estamos dejando un poquito de lado es la interacción con el ser humano. Entonces hay que trabajar en Industria 4.0, otra vez, vuelvo a insistir, en que los elementos de control tienen que ser observados por el ser humano. Los elementos de control tienen que volver, que nosotros tengamos esa información y aprovecharla. Y sobre todo que los elementos de control no se vuelvan un facilitador que provoque que los ingenieros de ahora dejen de pensar y de interactuar con el producto. Eso sería terrible para nosotros. Hace ratito mencionabas el asunto del WhatsApp. Para mí el WhatsApp ha sido toda una revolución en un teléfono. Sin embargo, hoy hay gente que está al lado y le está mandando un mensaje. Ya hemos estado como perdiendo las ganas de hablar uno con otro, o de repente mandas un mensaje donde se tienen que enterar todos. Estas cosas son las que hay que recopilar y detener para que la tecnología no nos invada a todos y podamos realmente aprovechar un proyecto tan importante como es 4.0 en cada una de sus plantas para que realmente ayude, pero que sigamos siendo ingenieros, no autómatas que utilizan información o que están esperando que los equipos resuelvan los problemas. Creo que esa es una parte importantísima que todos tenemos que cuidar. Sí, claro, Hugo. Y aparte de seguir siendo ingenieros, pues es seguir siendo personas y siendo humanos, ¿no? Convivimos con la familia, convivimos con un grupo de trabajo, convivimos con una sociedad, pero lamentablemente o afortunadamente, pues como el caso que comentábamos del WhatsApp, no sabemos qué vaya a pasar después. Hay una situación disruptiva, y meto el término disrupción, porque el vehículo, en este caso por ser un foro automotriz, lo que nos trae aquí es el vehículo, pero el vehículo va a tener que tener un cambio disruptivo. Yo veo estos aparatos. Hace 20 años solamente tenía, y por ahí tengo unos que estaba revisando, pues nada más tenía los números y un send en color verde y un terminar en color rojo. Ahora aquí tenemos pues la computadora, los datos, cámaras, y podemos hacer muchas cosas. Creo que el vehículo, en el caso de este foro automotriz, el vehículo va a tener un cambio disruptivo para muchas cosas. ¿Nos podrías comentar algo, ingeniero Mora,
sobre ese cambio, porque también en la parte de seguridad en la cual te desenvuelves, pues hay familias que conviven más en el vehículo que en casa y la seguridad es parte de ello. Sí, claro, el tema de seguridad poco a poco se ha ido también integrando y subiendo al 4.0. Por ejemplo, en la compañía nos dedicamos a la fabricación de equipo de seguridad automotriz, incluyendo todo tipo de sensores, proximidad, colisión, las computadoras que detonan las bolsas de aire, los cinturones de seguridad. Y conforme se ha ido cambiando el concepto de electrificación en los vehículos, algo de lo que comentaba ahorita Eduardo, la realidad es que también hemos tenido que irnos adaptando, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo, seguramente ahorita que comentabas, Gerardo, de los teléfonos de hace 20 años. Para empezar, creo que hace 20 años ni tenía teléfono, todavía no teníamos acceso a teléfonos, pero conforme fue avanzando, los primeros teléfonos tenían pues al menos dos cables, ¿verdad? Tenías un cable para cargarlo y un cable más adelante para alguna función, algún dato. Es cuando empiezan a integrarse los USBs y a integrar esa parte de colección de datos con energía, creo que viene un gran cambio. Ahorita estamos en otro punto importante y algo más de lo que comentaban previamente Hugo y Adrián, en cuanto al punto de la colección de datos en el vehículo, va a llegar a un punto en el que sí vamos a depender básicamente de un equipo y ya el humano va a empezar a dejar de tener decisiones importantes en el vehículo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay muchas decisiones que no las tomas tú. Cuando fue la entrada del ABS, cuando fue la entrada de las bolsas de aire, bueno, hubo que integrar equipos electrónicos, computadoras que tomaran esa decisión de cuándo, en qué punto detonarlas, en qué punto asistirte. Conforme vayamos avanzando en la electrificación y es hacia donde va el tema de los autos eléctricos, creo que vamos a tener menos toma de decisiones por parte de los peatones. En Europa existen ya ciudades donde los vehículos se guían solamente por las líneas de tráfico de las ciudades, tienen interacción con otros vehículos, reciben información en tiempo real y te ayudan a tomar decisiones como detener el vehículo, moverte de carril en caso de una colisión inminente, etcétera. Entonces creo que estamos en un punto en el que este proceso se va a acelerar mucho más, como decía Eduardo, en unos 5, 6, 8 años, esto va a ser increíblemente mayor a como lo vemos hoy. Claro, gracias. En el caso, obviamente, seguimos con el vehículo eléctrico, que es una de las tendencias prácticamente a la vuelta de la esquina. Ya está tocando la puerta en algunos sectores y en algunas armadoras. Pero ahí hay algunas que ya tienen, creo que un vehículo de cada línea o de cada gama en su versión eléctrica o híbrida en algún momento. Pero también eso nos va a llevar a diferentes tipos de sensores, de tipos de conducción. Adrián, ¿nos podrías comentar algo sobre la tendencia hacia futuro de lo que ustedes producen? En este caso, flechas y partes homocinéticas para la conducción de los vehículos. Claro, yo creo que una de las partes interesantes que a veces no nos damos cuenta, y por aquí estaba buscando en mi computadora, si tú abres hoy el cofre de tu vehículo, vas a ver ahí un montón de cosas, ¿no? El motor y el alternador y un montón de cosas. Pero imagínate que tú abres un auto eléctrico, ahí no hay nada. Hay un espacio vacío que sirve para que tú guardes ahí lo que tú quieras. Entonces, la realidad es que el vehículo eléctrico lleva aproximadamente entre un 30 a un 40% menos de componentes de lo que lleva un auto de gasolina. Entonces, hay empresas que se van a ver muy castigadas y que pues va a estar complicado. Eso por un lado.
Ahora, hablando específicamente de la forma de producirse los productos para los autos eléctricos, el auto eléctrico tiene una característica muy particular, creo que lo voy a ejemplificar para que ustedes lo entiendan más rápido. El auto eléctrico es como si tú manejaras una licuadora, ¿no? O sea, tú hoy le presionas un botón a la licuadora de máxima velocidad, la licuadora no te pregunta, la licuadora se arranca. Eso es un problema con los tipos de productos que llevan el auto eléctrico, porque al ser sensibles al acelerador, de una forma completamente reactiva, si tú le pisas a fondo el acelerador, el auto eléctrico no tiene nada que lo detenga, va directamente a la transmisión y puede reaccionar en segundos. Entonces, demanda productos que tengan una mayor capacidad de torque. Para lo que yo hago, que son las flechas que transmiten el movimiento del motor a la rueda, ya sea motor eléctrico o de gasolina a la rueda, pues eso significa que deben de ser de alta resistencia para poder soportar el par que le va a meter el motor. La segunda, creo que lo comentó muy bien Eduardo, me pareció interesante, el peso, ¿no? Entonces, ¿y cómo le haces para que el producto resista más, pero sea más ligero? Entonces, eso nos ha llevado a integrar tecnologías diferentes en nuestro proceso de manufactura, en la que cada gramo que tú le puedes ganar hace una gran diferencia. Entonces, hoy por hoy, en el caso de la empresa para la que trabajo, para GKN, tenemos la fortuna de tener productos que han sido seleccionados por los mayores fabricantes de autos eléctricos a consecuencia de eso. O sea, prácticamente el tema de qué tanto torque puedes aguantar en el menor peso posible, creo que hace una gran diferencial en el mercado. La tercera es el tema de el auto eléctrico no hace ruido. Entonces eso te lleva a tener que garantizar que todas tus piezas, que a lo mejor antes con el motor eléctrico ruidos que eran imperceptibles, pues hoy te lleva a tener procesos de una alta calidad, porque cualquier offset, cualquier variación en un diámetro o cualquier cosa que en el proceso de manufactura esté a los extremos de las tolerancias, puede generar algo que no habías visto, un fenómeno de un ruido que simplemente está ahí y que puede ser un tanto molesto para el propietario de un auto eléctrico. Entonces, caso del producto que yo hago, el peso, la resistencia y la calidad son algo que no hay opción de estar en ese mercado si no lo puedes cumplir. Ahora, voy a hablar de la parte de los controles necesarios. ¿Qué debemos de tener o qué te piden estas empresas para poder estar operando con todos ellos? Bueno, pues te piden datos. O sea, hace rato platicábamos del tema de trazabilidad. Ellos quieren tener garantía de que tú estás monitoreando 100% todos los procesos y nuevamente algo como lo explicaba hace ratito, que te garantices que todos los procesos reciben piezas buenas. ¿Por qué esto? Bueno, yo comentaban hace ratito, creo que fuiste tú, Gerardo, comentabas hace ratito el tema de la toma de decisiones que tiene que hacer el auto, ¿no? Pero imagínate que el auto tiene que tomar una decisión catastrófica, es decir, por la razón que sea, se metió en un camino y tiene que tomar una decisión de estrellarse contra un árbol, atropellar a un niño o atropellar a un anciano. ¿Qué va a hacer el carro? Bueno, el auto debe de tomar una decisión complicada que a lo mejor el humano que vaya adentro pues va dormido y esa decisión se la está delegando al carro. Entonces, ¿cómo va a manejar este tema? Y la otra es, ¿y qué pasa si los sistemas del auto eléctrico fallan? Entonces, tú debes de tener certeza de que cada componente que le metes al auto eléctrico, todos son hechos dentro de los procesos, dentro de los parámetros que se definieron en los contratos, porque de otra manera, los autos eléctricos hoy tienen algo muy parecido a las cajas negras de los aviones, en los que pueden rastrear que de todo, después de hacer el análisis y el despiece de qué falló, por qué chocó, por qué decidió mal o por qué lo que sea, pues van a empezar a trazar de dónde vinieron las razones por la cual la computadora tomó esa decisión y eso te lleva a responsabilidades civiles que antes no teníamos. Nuestro AMEF en la industria automotriz hace no mucho, en el caso de nosotros, nos llevó ahora a severidades 9 y 10, que te puedo decir hace 5 años no lo teníamos, ¿no? Entonces es algo que ha ido migrando, porque el auto eléctrico, además de que es más seguro, sí tiene mucho tema de seguridad, hay muchas probabilidades de cosas que pueden salir mal y que definitivamente te obliga a tener mejor control en todos tus procesos de manufactura.
Ahora, ¿cómo es el proceso de entrega de piezas a los fabricantes de auto eléctricos? Yo te lo puedo decir, tuve una muy mala experiencia a principios de este año. Se nos van unas piezas con un cliente, un fabricante de autos eléctricos. El defecto que tenían nuestras piezas era una etiqueta que tenía un código errado. Va. ¿Qué significa? Bueno, pues que allá en su sistema, este cliente toma estas piezas, las coloca en su línea de ensamble y su sistema para por completo. No puede leer la etiqueta y se para todo. Automáticamente nos generó un paro de aproximadamente 1 hora. ¿Por qué 1 hora? Porque ellos no tienen en su sistema, no tienen un inventario muy grande de más piezas de las que necesitan. Entonces, lo que tienen es un sistema con vehículos guiados que van dejando lotes de 4 o 5 piezas y vienen varios vehículos a dejar 4 o 5 piezas porque como no tienen mucho espacio, de ahí el operador toma las piezas y las lleva, ¿no? Pero toda la ruta ya está planeada para que cada cierto tiempo dejen un pallet con 4 o 5 piezas y esté fluyendo de manera automática. Entonces, cuando se detecta un error, automáticamente el sistema de manera automática rechaza todo lo que está en tránsito por 1 hora de producción y automáticamente se va a paro. Ahí no hay discusión, se va a paro. No importa si fue una pieza la que estaba mal o si fueron 100 o si fueron 20. Todo se va a paro hasta que el sistema llame al auditor de calidad y empiece a entender qué fue lo que pasó. Entonces, este tipo de cosas pues te lleva ahora a tener monitoreos en condiciones que antes tú no estabas habituado a tener, porque no tienen inventario, están surtiendo justo a tiempo, entonces tienes que garantizar que lo que él está leyendo allá, lo que el cliente está leyendo en su línea de producción, sea lo mismo que tú estás leyendo al momento de embarcar. Y en caso de duda, llamarle al cliente y acordarlo, porque ahí la comunicación es vital, porque de otra manera puedes generar un impacto a la ensambladora final. Y un último comentario antes de que se me olvide. Ahorita comentaste algo que a mí me pareció interesante. Dijiste, el auto eléctrico hoy tiene un montón de gadgets o de personalizaciones. Sí, y ese creo que es parte del problema que tenemos entre industria y las personas. El auto eléctrico es una extensión de tu smartphone. O sea, el auto eléctrico hoy trae el control de la temperatura, que puedas ver las noticias, que lo puedas personalizar, que escuches tu música. Está diseñado para que sea un espacio de confort. El problema es que la industria no tenemos toda esa infraestructura para poder estar monitoreando los procesos de manufactura. Y ese es un problema muy complicado, porque entonces tú asumes como usuario final que si, por ejemplo, tú tienes un teléfono inteligente y en tu teléfono puedes checar la temperatura y la hora en Estambul, pues tú deberías de saber de qué manera fabricaste los tornillos y tuerca que le pusiste al carro. Y la realidad es que hay un mundo de diferencia. O sea, se empezó a romper la industria en las necesidades de la persona como persona y de las necesidades de la industria como industria. Lalo creo que lo comentó muy bien, dijo, te puedes gastar una cantidad impresionante de dinero. Y el problema es que los empresarios no tienen esa cantidad de dinero para ir siguiendo esa personalización de la industria para poder darle respuesta al cliente final desde acá. Ahora, es un tema de tiempo. Yo estoy seguro que en unos años, no sé cuántos, yo estoy seguro que en unos años tú vas a poder escanear mi código de la flecha de lo que yo fabrico y ahí voy a ponerte un video de mi gerente de calidad diciéndote, hola, mi nombre es Juan Pérez, soy gerente de calidad, tienes un problema con mi producto, llámame, te va a aparecer en tu celular. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero hoy todavía no hemos llegado ahí. Entonces, el problema es que la carrera vamos como que muy a destiempo. Las facilidades que tienes tú como usuario de cosas tecnológicas, el alcance que tienes de cosas a tu poder es mucho más accesible para ti como persona que para la industria por los costos que lleva y las políticas de protección de información que existen dentro de las propias industrias. Recuerda que, por ejemplo, si a ti te hackean tu teléfono, pues perderás lo tuyo, perderás tus cuentas, etcétera. Pero si te hackean una industria, una empresa, pues pierdes muchísima información, se puede perder hasta fuentes de trabajo porque puede haber un mal manejo de los datos. Entonces, creo que esa es la parte que ha sido un tanto complicada de administrar. Sí, claro. Y bueno, como lo comentabas tú y lo comentaba Eduardo, Hugo, Rodrigo y Juan Carlos en sus intervenciones, con respecto a la parte disruptiva del auto eléctrico, sigue siendo un foro automotriz y tenemos que tocar ese tema de esa disrupción. El auto eléctrico va más allá. El problema es el punto de vista, porque los diseñadores del vehículo
están viendo el mercado y el mercado quiere la extensión de su smartphone. Pero la parte de manufactura está viendo la parte del proceso, los controles, la fabricación, los materiales, la logística, la entrega, la compra, etcétera. Y la parte de inversionistas, pues quieren alcanzar también al mercado en ocasiones, pero no tienen muchas veces el capital. Habrá mucho que trabajar y yo creo que investigar sobre el auto eléctrico, pero nada más para cerrar esta pregunta de a dónde conllevarán las actualizaciones de la forma de producirse el vehículo. Juan Carlos, en el caso de los procesos de manufactura, hay una supervisión, que es la parte de calidad. Esta parte de calidad, pues normalmente hay auditorías que hace la armadora hacia los fabricantes o los que producen los componentes. En cuestión de Industria 4.0, ¿se podría ahorrar algo en lugar de que se trasladaran a hacer la auditoría, poner cámaras y hacer una trazabilidad un poco más con inteligencia artificial? Sí, definitivamente. Para entender esto, hay que saber que en el tema de calidad hay tres momentos importantes. El primero es el enfoque reactivo, que es en el que nos encontramos la mayoría de las industrias. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas analizando datos, tú vas revisando cuáles son las quejas, cuáles son los indicadores líderes, y en base a eso generas acciones correctivas y preventivas. El siguiente enfoque, que es un poco más avanzado, es el enfoque preventivo, en el cual nos aseguramos de ya no confiar en la verificación de los productos y procesos, sino a asegurar que las piezas, cualesquiera que sean, llámales vehículos, llámales autocomponentes, sean fabricados de manera correcta para minimizar el gasto, la pérdida. Y finalmente, el tercer enfoque, que es el más efectivo, es el enfoque proactivo, en el cual uno busca información, datos de procesos similares, del benchmark, para poder hacer el diseño de los productos y procesos para asegurar calidad y manufacturabilidad. La incorporación de herramientas de 4.0 también incluye el hecho de utilizar el Big Data o la minería de datos para poder tener un gran cúmulo de información que te permita efectuar este tipo de enfoques de una manera efectiva. Los retos que esto trae, y voy a utilizar un concepto que nos acaba de compartir Adrián, que es el de la seguridad. El de la seguridad en cuanto a los hackeos que se han presentado a nivel empresas, pero aquí hay un caso más importante y me remito a hace 5 años, cuando un grupo de científicos de una universidad americana hizo el experimento de tomar el control de un vehículo, en este caso de una SUV de una empresa americana, en el cual, por medio de la conectividad de Internet que tiene el vehículo, fueron capaces de tomar el control del vehículo a través de la activación y desactivación de la transmisión, lo cual obviamente pues conlleva descubrimientos que en este momento todavía no sabemos qué es lo que va a suceder con el vehículo eléctrico en los modos de falla. Hablaba Adrián de un tipo de ruido que nunca se había generado. ¿Por qué? Pues porque estos componentes, estos diseños son muy jóvenes y no han sido llevados a grandes periodos de pruebas. Por lo tanto, vamos a seguir descubriendo muchas aplicaciones de corrección, de manufacturabilidad y de prevención de defectos en la utilización de los vehículos eléctricos. La empresa donde estoy colaborando en este momento se llama Hitachi Astemo, y Astemo significa sistemas sustentables de tecnologías de movilidad. Y esto va más allá de únicamente aplicaciones automotrices. Las aplicaciones que se están generando van más allá para los ingenieros industriales, en los cuales no solamente va a ser para autos, sino también para vehículos voladores, para vehículos del tipo de los cilindros de alta presión que se están instalando en este momento en California. Y nosotros específicamente estamos teniendo una participación muy importante en lo que es la fabricación de los elementos de la infraestructura
que en este momento no existe en casi ningún país para poder darle sustentabilidad a los vehículos eléctricos. Muy bien, muy interesante. Sí, infraestructura no hay y obviamente como es un tema nuevo, pues obviamente se va a tener que estar generando productos nuevos. Pues va muy avanzado el foro, ya llevamos 1 hora. No me queda más que hacer un cierre con respecto al foro automotriz, porque es algo muy importante y creo que lo comentaron muchos de ustedes en sus intervenciones. Las nuevas generaciones son los que van a tener que vivir, soportar, crear, controlar y hacer todo lo necesario para que el auto eléctrico no sea después una carga ambiental, o sea una carga de basuras o de desechos que se vayan a generar para el medio ambiente. Pero para esto, la industria manufacturera, la parte de producción y las armadoras deben de tener una estrecha vinculación con el sector académico. ¿Qué es lo que ustedes en sus empresas están buscando como perfiles, como habilidades, destrezas, formas de trabajo, competencias en los que se integran a trabajar con ustedes, pero que los estamos formando en universidades, en escuelas técnicas, en todos los niveles, inclusive en el área de certificación? ¿Qué es lo que ustedes están solicitando como perfiles en sus industrias? Eduardo, ¿tendrías algún comentario sobre esta pregunta? Mira, bueno, para las nuevas generaciones nosotros estamos buscando, en la parte, viendo todo esto de la 4T, estamos buscando hacer una combinación, obviamente un equipo multidisciplinario definitivo, pero estamos viendo el perfil, por ejemplo, del ingeniero mecatrónico. Tenemos varios ingenieros mecatrónicos egresados de aquí del Tecnológico Nacional de México, del campus Celaya, que nos han dado muy buenos resultados, la parte de electrónica, también la parte ambiental. Creo que son, yo les digo a los ingenieros ambientales que son un ingeniero mecánico con casco verde, pero por el nivel de conocimientos que tienen. Y la verdad, o sea, estamos buscando ese tipo de personas que sean desenvueltas en el plano, o sea, que sean capaces de interactuar por ellos mismos, formar grupos naturales de trabajo, porque eso es lo que ellos van su reto es ese, o sea, ver cómo se va a transformar todo esto, en particular de la industria automotriz, donde pues va a seguir creciendo definitivamente. México hoy va a ser un polo, va a seguir siendo un polo de desarrollo muy importante en la industria automotriz. Hoy te puedo decir que, por ejemplo, por datos que ya hay, por ejemplo, ya el costo por hora en China ya es más alto que en México. Entonces, eso va a dejar de que China sea lo que fue durante 15 años un mercado muy atractivo, y aquí se van a disparar muchos polos en la parte de la tecnología, de la parte de, sobre todo, la voz y datos. La parte de seguridad del vehículo va a ser fundamental en todo lo que está Rodrigo trabajando en la empresa, en Autoliv. Eso va a jugar un rol fundamental, la transmisión, identificar las nuevas megatendencias. ¿Por qué? Porque como tú decías al principio, o sea, a mí me costó mucho trabajo usar el Facebook y el WhatsApp. Ahora, si nosotros que estamos en este foro, pues no sé cómo si nos vamos a sentir cómodos subiéndonos un carro que se maneje solo. O sea, y le dejan la responsabilidad al carro solo. Los chicos nuevos, pues eso no tienen problemas, porque para ellos va a ser algo casi, casi natural. Van a pedir así como pide uno hoy un Uber, ellos se van a subir en un carro que no traiga conductor y se van a ir felices de la vida. Pero esa es la parte que ellos les va a tocar vivir, o sea, y el mundo cambia, o sea, hoy cambia y evoluciona mucho más rápido que hace 20 años, definitivamente. Los cambios son más abruptos y más disruptivos, y hay que adaptarse mucho más rápido a todo eso en términos de productividad. La calidad sigue siendo fundamental, o sea, en todos los ámbitos, o sea, juega un papel preponderante en suministrarle un producto conforme al cliente bajo todas sus expectativas. Claro, sí, sí, sí. Las nuevas generaciones son los que van a marcar el terreno. Nosotros, pues como decían mis abuelos, ¿no? Nosotros ya vamos de salida. Somos usuarios, yo creo que pasivos, ellos serían los más activos. Muchas gracias, Eduardo. Hugo, ¿algún comentario sobre las vinculaciones, industria escuela,
industria, escuela, sociedad, porque también el pertenecer a ese entorno, a ese medio ambiente, requieren ustedes ciertos puntos. Sí, correcto, Gerardo. Yo creo que el ingeniero de hoy también debe de regresar un poquito a la esencia de la ingeniería para que en la industria no se vea rebasado de inmediato. Es decir, el ingeniero lamentablemente llega a la empresa, llega como practicante o primer trabajo y se vuelve el ayudante de todos. Va a tener el ingeniero que tiene esa capacidad de adaptarse rápido a la empresa y buscar su lugar dentro de la empresa, es el ingeniero que rápido reacciona y saca la cabeza. No son ingenieros a veces de 10, no son excelentes en el estudio, sino son ingenieros con ciertas soft skills que de repente no es tan fácil encontrar en cada uno de los ingenieros. Creo que por ahí esa conjunción de volver a regresar a lo básico de la ingeniería y que los ingenieros desarrollen esas soft skills de las que hoy estamos hablando, como liderazgo, trabajo en equipo, todas esas situaciones a las que los ingenieros de repente ya olvidaron. Hoy tenemos que ser muy específicos en cómo han evolucionado. Yo siempre les he preguntado a los ingenieros, ¿por qué todos contestamos en las entrevistas de trabajo que si sabemos trabajar bajo presión? Y todos decimos que sí, y hay algunos que en la vida yo creo que han, o tienen su propia evaluación de la presión. Y el ingeniero, bueno, que lo que quiere es trabajar. Ya empezamos a desarrollar algunas cosas como para que todos entendamos qué es trabajar bajo presión. Hay empresas donde trabajar bajo presión es que te vayas a las 12, amigo, o me entregues un resultado mañana, o tenemos que trabajar sobre eso en los ingenieros y que la escuela entienda que lo que hoy necesita la industria son personas que motiven esos sistemas, personas que generen esos sistemas dentro de las empresas, que nos ayuden a verificar con la tecnología que hoy llevamos a los sistemas que ya han sido creados. Ejemplo, los sistemas de gestión de calidad los llevábamos en papeles, en instrucciones. Hoy tenemos páginas web, hoy tenemos un mundo de información. Habrá ingenieros que nos propongan el futuro próximo de estos sistemas. Entonces, yo creo que por esa parte de vinculación, a veces creo que la escuela está esperando más que la empresa le diga qué es lo que necesita, y creo que en este momento la escuela tiene que ir a verificar el entorno, como tú lo dijiste, la sociedad, hoy cómo estamos, la empresa, lo que necesita y lo que realmente puede ofrecer. Yo creo que cuando todos estamos aquí egresamos, el inglés era un plus para todos. Hoy no es un plus para nadie, Entonces creo que por ahí podemos empezar a trabajar. Sí. Gracias, Hugo. Sí, cuando egresamos me acuerdo que pues, el inglés era así como que pocos lo hablaban. Ahora, desde la secundaria, muchos alumnos ya se están formando en una segunda lengua o hasta en una tercera lengua, dependiendo sus intenciones laborales. Muchas gracias, Hugo. Rodrigo, la vinculación con la industria, escuela, las necesidades que ustedes tienen, ¿cómo las cubren? ¿Qué hacen después con capacitación? Ese factor humano, porque también no todo es fierros y todo es procesos y todo son sistemas de gestión de calidad o logística. ¿Hay algo más de humano en las nuevas formas de trabajo con los recién egresados e inclusive con los que ya están trabajando ahí? Te escuchamos. Sí, gracias, Gerardo. Y creo que, aunado a lo que decían Eduardo y Hugo, sí, la parte del inglés ya no es un plus. Creo que eso tiene que ser un elemento natural. Afortunado o desafortunadamente, pues estamos aquí a un paso del mercado más grande que habla, por cierto, inglés. Es el método para comunicarnos con todos. Entonces, de entrada, creo que es la primera característica que al menos la mayoría de las empresas
de origen extranjero en México, pues requieren, ¿no? Y no solamente de origen extranjero, sino empresas nacionales que tienen clientes fuera de México, pues es un punto clave. Y creo que las dos grandes características que buscamos en un muchacho es que tengan curiosidad e iniciativa, que vayan a más allá de su trabajo y como decía, probablemente por ahí empezamos todos ayudando, siendo ayudantes de todo y de nada al mismo tiempo y desde llevar copias, conseguir información, ir a piso. Cada vez que tengan oportunidad, los muchachos, creo que es importante que tomen un tiempo para entender qué es lo que están haciendo, cómo pueden mejorar ese proceso, cómo lo pueden hacer más sencillo, más eficiente. Desde cosas tan simples como sacar una copia, ¿por qué tengo que sacar una copia? ¿Por qué no puede estar digitalizado esto? ¿Por qué tiene que estar físico? Y la otra parte aparte del buscar y seguir siempre viendo hacia adelante, es también en la parte de la tecnología, mantenerse actualizados. Creo que eso es clave, que igual que nosotros salimos cuando en aquel entonces hablaba por ahí, creo que Hugo decía que cuando nacimos en la industria estaba ISO 9000, empezaron los sistemas, hoy hablamos de otro tipo de sistemas, igualmente en la parte de tecnología, hoy los muchachos salen con conocimientos muy avanzados, mucho más que los que teníamos nosotros cuando empezamos, pero así en 5, en 10, en 15, en 20 años habrá nuevas generaciones que traerán un concepto nuevo. Entonces, es siempre importante mantenerse actualizado y pensando en el futuro. Sí, claro, muchas gracias. Así es como normalmente se dio esa transición, y hablo de nosotros porque somos de la misma generación y prácticamente vivimos las mismas necesidades en la industria, pero actualmente también hay nuevas formas de gerenciar o de liderar este, proyectos y principalmente dirigir a los jóvenes. Eh, Adrián, ¿nos podrías comentar cuáles serían, por ejemplo, las nuevas metas o retos que se tiene como gerente, como director con los jóvenes para saber qué es lo que se requiere de parte de la planta, de parte de la empresa? A ver si entendí bien la pregunta. ¿Cuáles son los retos para liderar a los jóvenes? Sí. Ok. Fíjate que, bueno, yo creo que una de las partes interesantes es que ahorita a nosotros nos está tocando liderar 3 generaciones, ¿no? O sea, hay gente en mi trabajo más grande que yo, que pues pertenece a una generación diferente y tiene una forma distinta de ver la vida. Está mi generación, que pues, más o menos estamos ahí en un rango de 20 años, ¿no? Que es lo que nos andamos llevando arriba de 30 y pegado a los 50. Pero está la generación de los jóvenes, que estos tienen unas expectativas diferentes del trabajo, han aprendido la vida que ellos llevan es completamente distinta, a lo mejor a lo que nosotros conocimos como vida en ese instante, ¿no? Y, por ejemplo, ellos están más expuestos a temas de inseguridad que lo que estuvimos nosotros en nuestra época, ¿no? Entonces, creo que la primera parte, cómo liderar hoy, el reto de liderar 3 generaciones distintas que están coexistiendo, lo primero creo yo es que tienes que reconocer que existen estas 3 generaciones y que las 3 buscan maneras diferentes de interactuar. A las personas que son más grandes, que yo creo que están muy acostumbrados a que se les diga lo que tienen que hacer. Son personas que están muy orientadas hacia tener un liderazgo tipo director, en el cual ellos están acostumbrados a delegar su toma de decisiones en lo que el jefe quiere, ¿no? Entonces, pues tienes que empezarlos a empujar a que salir un poco de ese entorno y pedirles también su opinión y saber qué es lo que ellos esperan de la vida y orientarlos un poco más a un trabajo colaborativo. Caso de la generación en la que estamos nosotros, todos queremos empujar a seguir creciendo, todos queremos llegar a un lugar y creo que a nosotros nos mueve mucho el tener un propósito, el saber que trabajas en algo interesante, pero somos muy competitivos, entonces creo que esa parte también es algo que tenemos que aprender a gestionar. Y en el caso de los jóvenes, creo que al menos los que me ha tocado trabajar en la empresa
alrededor de un 40% de la gente que trabaja con nosotros tiene menos de 30 años. Lo que puedo decirte es que son personas que necesitas definirle claramente cuáles son los retos, pero tener la capacidad de escucharlos, porque no respetan, en su estructura social, no respetan de la misma manera los liderazgos que antes. Ellos buscan un liderazgo más humano, más cercano, un liderazgo que realmente sea de puertas abiertas, que sea un liderazgo que puedan ellos acercarse con confianza a compartir cómo se sienten. Creo que hoy es la generación que más habla del cómo se sienten y creo que uno tiene que aprender a desarrollar habilidades de ser un líder más compasivo, me parece. Casi todos ellos tienen problemas sociales muy distintos a los que crecimos nosotros. Enfrentan distintas condiciones que los pueden sacar de control o de balance. Tema de la inseguridad, del tema del futuro, de saber si van a tener un trabajo, de saber si van a tener oportunidades, si se deben de casar o no se deben de casar, y si se casan, si van a tener hijos, y todo este tipo de cosas que a lo mejor en nuestra época no estaba en nuestro entorno, ¿no? Entonces ellos están tratando de buscar una respuesta a muchas preguntas que tienen, y creo que la mejor manera de liderarlos es acompañarlos. Creo que más allá de decirles lo que se tiene que hacer, el líder de hoy con este grupo de jóvenes tienes que ser un acompañante, tienes que empezar a migrar a ser una especie de entre manager y coach, es decir, entre decirles lo que tienen que hacer sin perder de vista que también son personas y empezarlos a orientar hacia el resultado. Yo no comparto a lo mejor mucho la idea de que son una generación muy sensible, no, la verdad es que me he llevado sorpresas muy agradables de gente súper comprometida, que honestamente hacen cosas realmente desafiantes, ¿no? Pero lo que sí creo es que son una generación muy consciente de su yo, de lo que ellos quieren, y también a través de ese nivel de conocimiento que tienen de su yo, pueden tomar la decisión de sí o no apoyar cualquier actividad que tú les estás delegando. Entonces creo que en ese proceso, vuelvo a mi comentario, tenemos que ser un poco más acompañantes, aprender de qué manera interactuar con ellos, el darles retos, el darles oportunidades, no perderles el ojo porque son chavos que aprenden por sí solos. Entonces es interesante que aprendan lo que tienen que aprender, no que vayan a cometer errores que en el futuro les vayan a ser complicados para ellos mismos. Sí, claro, son más autodidactas, más Exacto. No se quedan solamente con la instrucción, van mucho más allá, siempre buscan y tienen esa capacidad de búsqueda, ¿no? O sea, tienen más sí. ese perfil del investigador. Al final de cuentas, ellos han crecido en una generación en la que todo está en Internet. O sea, Claro. lo que tú les preguntes, si algo no les suena, lo buscan en Internet. Entonces ellos tienen hoy a su toma de información, a su poder al poder de su mano, tienen una gran fuente de información que es Internet. Entonces entienden conceptos y te pueden empezar a hacer debates bastante interesantes sobre ideas o sobre proyectos de mejora. Creo que aquí la parte interesante es eso, cómo los acompañas y cómo les das ese poder de seguir creciendo dentro de la organización. Claro, muy bien. Muchas gracias, Adrián. Juan Carlos, ¿algo quieras aportar sobre la vinculación industria-escuela, las nuevas habilidades, competencias que se tienen que adquirir, las soft skills que se necesitan para poder estar en una planta? Y aparte, no nada más desarrollar su trabajo, sino también ellos desarrollarse como persona y formarse para cubrir los mandos superiores y los mandos medios que a futuro se van a ir dejando por el paso del tiempo. Sí, claro que sí. Creo que la respuesta a tu pregunta pasa totalmente por el enfoque dual de educación, en el cual ya no hay que conformarse únicamente con tomar clases en un aula, en una institución educativa, sino potenciar la integración y la colaboración entre la empresa, la escuela, mediante algún tipo de convenio en el cual se pueda lograr que los jóvenes puedan pasar parte de su formación académica directamente en las instalaciones de la planta para que puedan entender
la naturaleza de los procesos, las necesidades de la manufactura, los retos que va a representar para ellos el buscar crecer dentro de la organización, no nada más a nivel liderazgo, sino también a nivel técnico. Actualmente hay algunas empresas que te promueven en un concepto que se llama Technical Ladder, que quiere decir un concepto en el cual tú puedes ir avanzando profesionalmente dentro de la organización sin la necesidad de llegar a ser supervisor, gerente o director, sino ir especializándote en cierto campo del conocimiento y al mismo tiempo buscar no nada más tener conocimientos en una sola área, sino poder entender cómo funciona el trabajo de los ingenieros de manufactura, de los ingenieros de mantenimiento, de los ingenieros ambientales, cómo tus decisiones pueden impactar la seguridad de los trabajadores, cómo la logística puede tener también un tema importante dentro de tus funciones y toda esta flexibilidad podemos empezar a compartirla desde la escuela y adicionalmente buscar un sistema en el cual profesionistas que ya tengan cierto nivel de experiencia puedan fungir como mentores o como coaches, como lo decía Adrián, para que las personas sepan desde la universidad cómo prepararse mejor ante estos cambios. Claro, claro, sí, sí, sí. La educación dual se está dando, bueno, se ha dado en otros países, principalmente en Alemania, es donde tiene ahí sus inicios la educación dual, la vinculación industria-empresa, la industria-escuela, y pasan un tiempo los jóvenes dentro de la empresa, trabajando, conociendo, aplicando sus conocimientos anteriores y avalando los conocimientos futuros. Ingenieros, muchas gracias. Quiero agradecer el tiempo brindado a la participación en este foro y no me gustaría irme sin conocer sus conclusiones. Una evaluación general del foro, de qué es lo que se pretende a futuro en la industria automotriz, hacia dónde vamos, hacia dónde van sus plantas. O sea, cuando digo hacia dónde vamos, no me refiero a mí, sino lo que conocen ustedes con sus industrias y una conclusión a manera de cierre, por favor. Eduardo. Bueno, yo creo que como lo comentamos a través del foro, van a seguir, o sea, de manera más disruptiva, más rápido, con muchos más cambios. Yo creo que en lo particular nos vamos a ir adaptando a las necesidades de los clientes porque de repente algún cliente empieza a marcar una tendencia. Hoy, por ejemplo, en el caso de los carros eléctricos, Tesla, que se está vendiendo arriba de 500,000 unidades por año, pero aún así van a seguir los otros, o sea, los otros, las OEMs van a seguir, tienen toda una infraestructura completa para pelearse el mercado, van a ir cambios, y también lo va a dictar también la economía, o sea, hoy no sabemos, o sea, al menos no hemos visto un estudio donde nos digamos, ok, vamos a hacer un carro eléctrico no es económico, es de alta gama, entonces también, ¿quiénes tienen ese poder adquisitivo para poder adquirir un carro de esos? A lo mejor las nuevas generaciones ya no quieren adquirir un carro, quieren rentar un carro o pedirlo un taxi ese carro. Entonces, eso es algo que también se va a definir, va a cambiar el mercado en esa megatendencia de cómo se va a ajustar la economía hacia lo que están pidiendo y la demanda de los clientes. Claro, sí, tienes toda la razón. Gracias, Eduardo. Adrián. No. No, Mora, ingeniero Mora, Rodrigo, por favor, sus conclusiones a manera de cierre de este foro. Gracias, Gerardo. ¿Hacia dónde vamos? Es una excelente pregunta. Creo que en general toda la industria automotriz va a hacer esta transición primero hacia los autos eléctricos y de manera muy rápida y casi inmediata van a hacer la siguiente transición hacia los vehículos autónomos. Creo que
En el futuro, el tener vehículos autónomos nos va a permitir incrementar los niveles de seguridad en los vehículos, reducir el número de accidentes que hay en las carreteras. Y pues la misma tecnología va a hacer que este cambio sea prácticamente imperceptible, ¿verdad? Va a ser una transición muy rápida entre el vehículo solamente eléctrico, como comentaban ya por ahí en el foro todos, los vehículos eléctricos cada vez son más inteligentes. Entonces, de esto al siguiente paso, que es el vehículo autónomo, creo que estamos ya a la vuelta de la esquina, lo vamos a empezar a ver de un momento a otro. Por ejemplo, hablando de sistemas tradicionales, por ejemplo, piensen en el volante del vehículo. ¿Por qué tenemos que llevar las manos amarradas al volante? ¿Por qué no, en lugar de ir presionando botones, por qué no vamos solamente con la vista, moviendo el control del audio, viendo hacia dónde vamos a dar vuelta? Entonces, creo que esto va a cambiar muy rápido. Sí, claro. Sí, las tendencias cambian inmediatamente y sin avisar. O sea, de un momento a otro se mueve todo el mercado. Muchas Correcto. gracias, ingeniero Mora. Hugo, conclusiones y cierre del foro, por favor. Claro, Gerardo. Primero que nada, gracias. Yo creo que también es parte de lo que hoy aprendí. Algunos somos viejos conocidos y bueno, verlos en posiciones importantes, creo que algo hicimos bien, algo aprendimos y compartirlo, yo creo que es también una grata experiencia. Es para mí demasiado gratificante que podamos compartir la experiencia que tenemos con los muchachos y sobre todo darles una pequeña, vamos a llamarle introducción a la industria, asomarse un poquito. Habrá jóvenes que prefieran otro tipo de industria, habrá jóvenes que sí se quieran casar con la industria automotriz y creo que lo importante para ellos es definir muy bien qué es el objetivo que puedan plantear en su vida profesional. Para nosotros es gratificante poderles dar una pequeña ayuda y creo que deberíamos de mantener este tipo de situaciones para que los muchachos y las nuevas generaciones pues puedan tener un mejor concepto o una mejor visión de lo que la industria automotriz es hoy. Gracias a todos. Gracias, ingeniero Soria, por sus aportaciones. Adrián, tus conclusiones, por favor, al foro. ¿Hacia dónde va el futuro? Creo que esa es una de las preguntas más complicadas para contestar, porque viene un cambio que los autores le llaman adaptativo, ¿no? O sea, siendo bien realistas, habrá un cambio tecnológico brutal en el que pues, lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad dejará sin empleo a muchas personas, pero también a la vez desarrollará nuevas posiciones, a lo mejor trabajos que hoy ni tenemos, ¿no? Si tú ves una fotografía de Nueva York de principios de siglo y ves esa fotografía de Nueva York tomada del mismo ángulo 20 años después, te das cuenta de a qué me refiero, ¿no? Veías una ciudad en la que había muchos conductores de carruajes con los caballos y luego 20 años después ves un montón de vehículos en las calles, ¿no? Entonces, hoy viene un cambio adaptativo. Entonces, creo que el mensaje que me gustaría a lo mejor compartirle a todos los que vean este foro es que la clave está en la preparación. O sea, creo que, no sé seguro quién lo dijo, pero el tema de mantener una educación continua es lo que va a hacer realmente la diferencia, porque el tema es que hoy los chavos van a salir de la escuela y a lo mejor van a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Bueno, la parte importante es aprende. O sea, el salir de la escuela te va a dar la posibilidad de poder aprender cosas que no sabías. Y creo que en la medida que tú te arriesgues y tengas la capacidad de poder ir preguntando, vas a ir aprendiendo más cosas. El conocimiento que hay afuera de la empresa, de la escuela, es demasiado vasto. O sea, tienes la posibilidad de poder interactuar con otras comunidades, con otras
especialidades que te van a ampliar tu nivel de conocimiento. Yo creo que el mensaje que me gustaría dejarle a los jóvenes es que vienen tiempos complicados, pero que el futuro de lo que vaya a pasar con nuestras vidas va a depender de nuestra capacidad que tengamos de aprender y de generar grupos de apoyo, porque yo creo que el trabajo va a ser cada vez más complicado y me parece que necesitas gente de confianza cercana a ti para poder atender problemas complejos, porque nuevamente no estamos hablando ahora de qué pasa si falla una pieza. Aquí estamos hablando de ¿y cómo hacemos para que nunca falle? Entonces, el llegar a ese esquema de trabajo involucra tener diferentes perspectivas de un mismo problema. Y creo que la parte interesante de cómo vincular escuela, alumnos y empresa tiene que ver con tener esa flexibilidad. Yo creo que en la medida que en empresa nos acerquemos a la escuela, y la escuela también nos acerca a los alumnos, podemos hacer un círculo virtuoso para poder desarrollarnos todos en conjunto, porque hoy el conocimiento está partido en todos lados y cada quien tenemos una partecita del rompecabezas. Y yo creo que nuevamente en el futuro el reto es cómo unimos todas esas piezas para poder alcanzar un futuro que sea más justo, más equitativo para todos y que nos vaya muy bien, porque los problemas que siguen hacia adelante son problemas muy complicados. Yo creo que ya lo comentaron ustedes, el impacto ambiental y el cómo salir adelante con esta condición no es algo que lo vaya a resolver alguien por sí solo. Creo que va a salir de un trabajo en equipo y los humanos es en lo que menos sabemos hacer, menos trabajo en equipo podemos realizar. Entonces creo que la clave va a estar en que tú puedas establecer relaciones de confianza con tus amigos, con tus compañeros, con tus maestros, con tus colegas, con que vayas ampliando tu círculo de influencia y que estés abierto a la retroalimentación. Creo que una de las partes más complejas de cada uno de nosotros es el aceptar que no lo sabemos todo y que tampoco lo podemos todo. Y tenemos que aprender a pedir ayuda. Yo creo que en la medida que vayamos entendiendo eso, creo que los resultados van a ser bastante más interesantes y mucho más atractivos. Claro, sí, sí, sí. Ampliar el círculo de influencia y apoyarse con todos. La comunicación creo que será algo importante en las siguientes generaciones. Muchas gracias, Adrián. Ingeniero Juan Carlos, adelante con sus conclusiones y Sí, cierre a de mí este foro. me gustaría mucho abordar el tema de cómo este tipo de foros que el día de hoy se ha dado gracias a la organización de Tecnológico de Celaya, es un ejemplo de cómo podemos enfrentar estos nuevos retos y creo que una forma de poderlo enriquecer, espero que no sea la primera vez que nos invites, ingeniero, podría ser tratar de promover que haya una interacción entre los alumnos con nosotros y pudiéramos tener una sesión de preguntas y respuestas, ya que como pueden ver aquí, los compañeros que están participando tienen una cantidad impresionante de conocimientos y experiencia que podemos aprovechar. Y pues de mi parte, como siempre, no solamente he pasado un buen rato, sino que he seguido aprendiendo de ustedes y de sus empresas. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Nada más para comentarles, el foro está siendo transmitido por las diferentes plataformas actuales digitales, YouTube, Facebook, Twitter, Periscope, la página del Tecnológico Nacional de México dentro de la Academia Journals y también de las redes sociales de Academia Journals. Eh, Hay muchas preguntas, las cuales se estarán respondiendo durante el foro y a través de esas plataformas. Tendrán la invitación para poder conectarse el día que salga el foro en vivo, ya que este foro es un foro grabado. Cuando esté en vivo, se les hará la invitación. Esperaría que tuvieran por ahí el tiempo, principalmente por sus actividades, poder participar. Siempre hay comentarios durante la transmisión y poderlas atender. Entonces, sí será atendida tu solicitud, Juan Carlos. Y por otra parte, creo que los voy a comprometer a poder invitarlos a que participen en algunas clases, en ocasiones. Ya no tenemos visitas virtuales por la situación de pandemia, bueno, visitas presenciales por la situación de pandemia, y se están haciendo por medio de alguna plataforma. En algún momento los invitaré a realizar alguna visita virtual y pues
en beneficio de los jóvenes y de los investigadores del país. Perfecto. Ingenieros, el foro ya lleva 1 hora y media de transmisión. Por mi parte y sus conclusiones, yo daría por terminado el foro, no sin antes poder agradecerles a ustedes, a sus plantas, por el tiempo que les permitieron estar con nosotros, vertir sus conocimientos. Y una vez más, permítanme nombrarlos para poder hacer el agradecimiento como debe de ser en este tipo de eventos. Quiero agradecer al ingeniero Juan Carlos Álvarez, él es Quality Manager en Hitachi Astesmo, en la ciudad de Querétaro, al ingeniero Eduardo Centeno, gerente general del clúster a Paseo el Grande en Arneses Eléctricos Automotrices SADCB, a Rodrigo Mora Gómez, gerente senior de EHS en México y Brasil, en la planta de Autolib Querétaro, a Adrián Sánchez, director de planta GKN Automotive en Villagrán, a quien se la lleva Guanajuato, y también a Hugo Soria, gerente de calidad en CIE Mapremex. Muchas gracias por su participación, les agradezco su tiempo y el haber estado con nosotros. Y a todos los demás que nos están viendo en las diferentes redes sociales, también el agradecimiento de los organizadores del evento. Gracias. Gracias. Un saludo a todos. Gracias.